Fernando. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este importante evento donde vamos a tocar un tema muy importante en la medicina, que es la regulación mitocondrial en la prevención de las enfermedades agudas y crónicas. Hoy contamos con dos grandes profesores. De hecho, es la primera vez que me siento con ellos a discutir sobre un tema de medicina y quiero expresarles mis agradecimientos. Una vez aprendí de otra gran profesora que una persona, aun cuando tenga alguna salud física, solamente demuestra su salud espiritual y emocional cuando tiene la capacidad de agradecer, y es mi oportunidad enorme de agradecerle al doctor Arturo Virne y al doctor Carlos Alejandro López, que fueron mis profesores y los que me abrieron el camino para empezar a conocer sobre la medicina bioreguladora, y la alegría que he sentido todos estos años de trabajar con esta hermosa medicina. Gracias a los dos. Con mucho gusto. El doctor Arturo Virne Navia es médico cirujano de la Universidad del Cauca, profesor de medicina integrativa de la Universidad Javeriana de Cali. Tiene muchas cosas más que puedo decir en su currículum. Él me pidió que solamente sintetizara estos dos puntos. De igual manera, el doctor Carlos Alejandro López es médico cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en medicina del deporte, catedrático de la Universidad del Valle en medicina del deporte, y es maestrante, hizo su maestría en osteopatía en la Universidad Nacional de Colombia, y pues también es un currículo muy simplificado. Hablar de la mitocondria es muy apasionante, y venimos hablando de la mitocondria desde hace muchos años porque pensamos que el target terapéutico mitocondrial es el futuro de la humanidad, es el futuro de poder modular muchas patologías agudas y crónicas y de manejar la prevención. Pero de la mitocondria hemos hablado ya muchas veces aquí, incluso en estos webinars, en muchos aspectos hemos hablado del poder de antienvejecimiento de la mitocondria, del sistema antioxidante Vitagen, de la mitohormesis. Hemos hablado de la mitocondria como primera línea de defensa antiviral. De la mitocondria también hemos hablado en la detoxificación celular. Pero hay muchos temas que pueden ser un capítulo cada vez que nos encontremos para hablar de esta organela tan misteriosa, porque abarca muchos temas importantes en la medicina, como por ejemplo la mitocondria y la neuroplasticidad cerebral, y el manejo de las emociones, cuadros depresivos en el manejo mitocondrial, el dolor y el manejo de las mitocondrias, así como también la homeostasis del calcio intracelular, la mitocondria como síntesis de los grupos hemos, que tienen que ver con muchos sistemas enzimáticos, etc. Pero el tema más importante hoy es hablar sobre la fisiopatología mitocondrial en las enfermedades cardiometabólicas, ¿sí? Que son muy importantes. Y la mitocondria guarda muchos secretos de las enfermedades cardiometabólicas. Haciendo una revisión bibliográfica en todo este aspecto, ¿cuáles son esos secretos en las cuales la mitocondria está implicada en las enfermedades metabólicas? Y hago esta pequeña introducción para ya ceder la palabra a nuestro profesor Ovirne y nuestro profesor Carlos López. Uno de los secretos grandes es que la mitocondria tiene óxido nítrico sintetasa mitocondrial, o sea, una enzima que es capaz de mejorar la producción o aumentar la producción de óxido nítrico, que es el factor relajante del endotelio vascular. Otro punto importante es que en la mitocondria actúa el máster regulador de la biogénesis mitocondrial, que hace parte de los PIPARs gamma coactivadores 1-alfa, que es el PGC1-alfa, que está relacionado con todo el metabolismo de grasas, ¿sí?
Y este activador también induce la producción de factor de respiración nuclear mitocondrial, que también está implicado en las enfermedades cardiometabólicas. Y otro factor importante de la mitocondria es que maneja entre el 20 al 25% del calcio intracelular que se lo transmite el retículo endoplásmico liso y rugoso, donde se almacena el 75%, pero ese 25% lo maneja la mitocondria, un 25%. ¿Y cuál es la importancia de ese calcio intracelular a nivel mitocondrial? Que el calcio es el que estimula la secreción de hormonas proteicas como la insulina, ¿sí? Para terminar, con que la mitocondria tiene unas proteínas que son proteínas desacoplantes, que es la UPC2, que esa proteína desacoplante tiene un efecto antioxidante importante a nivel de las células beta del páncreas. Si hay un exceso o hay un déficit de estas proteínas desacoplantes mitocondriales, vamos a tener una regulación negativa en la producción de insulina. De hecho, hay muchos artículos que dicen qué es primero, la resistencia a la insulina o una disfunción mitocondrial. Con esto quiero preguntarle al doctor Ovirne y al doctor Carlos López, primero, su experiencia en la bioregulación mitocondrial en enfermedades cardiometabólicas. Segundo, en el uso de dos medicamentos bioreguladores muy importantes que hemos trabajado, ¿cuántos años? Bueno, muchos años, que son el coenzime compositum y el ubiquinol compositum. Y tercero, saber cuándo utilizan uno o el otro de manera independiente o si lo utilizan en conjunto, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías donde más los utilizan? ¿Cuál sería la posología que ustedes prescriben? Y la experiencia clínica que han tenido en el manejo de estos medicamentos bioreguladores. Entonces vamos a ceder la palabra primero a nuestro profesor Ovirne y Arturito, quiero escucharte bueno, en gracias, este tema. Mónica. Primero que todo yo quisiera llamar la atención porque esta introducción que nos has dado indudablemente es todo el conocimiento que tenemos de los ultimitos años. Por lo tanto, uno se podría sorprender que hace casi 50 años, porque fue exactamente entre 1950 y 1960, Hans-Heinrich Rekebeck, en los congresos que hacía en Baden-Baden sobre medicina biológica, empezara a llamar la atención sobre la mitocondria. Porque es que estamos hablando de 4, casi 5 décadas atrás, cuando posiblemente mucho de lo que tú estás contando ni siquiera se sospechaba, o la mitocondria se sabía que estaba allí, pero no se entendía para qué servía. Y de hecho esto es tan importante que se dice que Hans-Heinrich Rekebeck da origen a lo que se llamó la homeopatía de segunda generación, precisamente cuando desarrolló coenzime compositum y ubiquinol compositum. Porque hasta ese momento, pues medicamentos compuestos homeopáticos existían muchos, pero de lo que era la primera generación homeopática, es decir, elementos de origen vegetal, elementos de origen mineral, que los combinaban y algunos, por ejemplo, nosodes. Pero Rekebeck es el primero que se atreve a introducir en la forma de diluciones, en concentraciones, en mínimas concentraciones, elementos como cada uno de lo que él llamó en esa época catalizadores del ciclo de Krebs. Y que indudablemente dieron origen a su primer medicamento, que es el coenzime, y pocos años después a su segundo medicamento, que es ubiquinol. Y leyendo uno todavía esos papers, que a pesar de tener los años que tienen, siguen siendo de gran valor, pues uno ve cómo él con el coenzime se orienta fundamentalmente a la reactivación y el papel funcional del ciclo de Krebs en distintos procesos del organismo en general, porque es el que nos habla, por ejemplo, de que en las dislipidemias el ácido fumárico es fundamental, o que nos dice que en los desórdenes hemáticos, por ejemplo, el ácido succínico juega un papel clave, o que nos habla de la importancia del ácido málico como un detoxificador. Y que a cada uno de esos elementos del ciclo de Krebs le fue dando posición y que nos permitía no solamente trabajar con lo que podían ser los catalizadores individuales, sino trabajar sobre todo con un compuesto ya orientado a la mitocondria,
básicamente al ciclo de Krebs, y luego se mete con el ebuchinón a la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de Warburg, y que nos hace entender entonces que sobre todo en situaciones de hipoxia, este segundo compuesto, el ubiquinón, iba a tener una importancia radical. Y que lógicamente eso nos da entonces allí ese papel determinante en cómo los dos medicamentos tienen acciones perfectamente bien encaminadas. El coenzime para enfrentarnos a la situación de cuando la patología empieza a perder la capacidad de ser un fenómeno agudo y se piensa a convertir en un fenómeno subagudo que se va cronificando. Y que allí de golpe ese empujón que uno podría dar con el coenzime sirve para permitir que la rueda metabólica siga rodando y que por lo tanto el proceso logre hacer su resolución. Y que nos ubica luego con el ubiquinón cuando ya estamos en el paciente crónico, en el paciente que ya tiene la lesión mitocondrial, la disfunción mitocondrial y que ya se encuentra en estado posiblemente de hipoxia, de acidosis y de vagotonía, cuando ya el sistema indudablemente ha perdido la capacidad reactiva. Entonces allí entender esos dos fenómenos de en qué situación fisiopatológica específica uso el uno o el otro es el punto clave. Yo consideraría, Mónica, que prácticamente estos dos medicamentos se podrían utilizar en todas las patologías. Porque incluso, puedo contar la anécdota hoy, años después, cuando yo estuve en el equipo Café de Colombia de ciclismo, usaba, por ejemplo, el coenzime compositum antes de las carreras y el ubiquinón compositum después de las carreras. Cuando venía agotado ya. Claro, cuando ya el deportista después de 6 horas o 4 horas o las que fuera de un Tour de Francia me venía hipóxico, acidótico, exactamente, y allí entonces recuperábamos con coenzime, con ubiquinón, pero antes de la competencia le poníamos el coenzime. Con la maravilla de que pasábamos todos los exámenes antidoping y no había ningún problema porque no había efecto antidoping. Era el afinamiento que podemos dar con las microdosis a, en este caso, la tremenda red energética mitocondrial, tanto para activarla como para recuperarla. Entonces, fíjate que entendiendo esa dinámica, y yo creo que Carlitos ahora nos va a explicar muchísimo más en claro esto, entendiendo esa dinámica, los medicamentos son excelentes. Ahora, en los últimos años, después de que desde estos 10 años hemos desarrollado, por ejemplo, toda la técnica segmento metamérica, pues nos hemos dado cuenta que la espalda se convertía en el sitio ideal para medicamentos inespecíficos, porque en segmento metamérica, por ejemplo, el heparc compositum lo ponemos adelante, pero el ubiquinón o el coenzime lo ponemos atrás. En el T8, por ejemplo, yo puedo poner el heparc y luego en T5, T6, T7, T8, T9 para vertebral puedo inyectarle o un coenzime o un ubiquinón, dependiendo de qué hepatopatía se trate, si es aguda o crónica. O podemos muchísimas veces hacer, por ejemplo, la combinación de tratar sobre puntos homeosiniátricos o sobre lugares específicos, digamos con ubiquinón, pero activar por vía intravenosa con coenzime. Entonces, estos dos medicamentos podemos perfectamente utilizarlos combinados en forma de distintas vías. Uno, por ejemplo, inyectado local, otro aplicado intravenoso o viceversa. Y de esa forma lograr el impulso. Sí, por ejemplo, muchísimas veces pienso que es importante el orden en que se da. Y si uno a veces tiene que trabajar sobre varios órganos, entonces yo puedo usar un solidago para el riñón, un heparc compositum, pero al mismo tiempo, por ejemplo, me voy para atrás con el coenzime y el ubiquinón y, por ejemplo, le pongo en el nervio vago un traumel. Entonces, fíjate cómo podemos hacer toda una sinergia entre los distintos medicamentos bioreguladores que me permiten entonces ayudar a orientar a ese organismo que seguramente está disfuncional. Entonces, ahora que más tarde también analicemos un poco los arquetipos de los medicamentos, entenderemos entonces ese coenzime orientado al ciclo de Krebs, ese ubiquinón orientado a la cadena respiratoria mitocondrial y cómo cada uno tiene perfectamente definido y que podríamos decir, gracias Hans Henrik, porque el doctor Requebec fue realmente genial al introducir esto que en ese momento en la homeopatía no existía. Cuando yo comencé a estudiar contigo, lo único que que conocía como bioregulador mitocondrial fueron estos dos medicamentos. La verdad, pasaron muchos años después y apenas recientemente estoy escuchando
que tal producto salió al mercado para estimular la mitocondria, pero estoy de acuerdo contigo en que Reykjavik fue un visionario de darnos en nuestra terapéutica clínica la posibilidad de trabajar con estos dos medicamentos que regulaban la mitocondria cuando ni siquiera se hablaba de mitocondria en la escuela de medicina. Y tú te quedas todavía aterrado cuando encuentras dentro de la composición del medicamento el ácido alfa-lipoico. Estamos hablando de que entre 1950 y 1960 Reykjavik ya estaba pensando en ácido alfa-lipoico y el ácido alfa-lipoico es prácticamente moderno, ¿no es cierto? Entonces uno dice, de verdad, este hombre era genial, estaba muy adelantado. Entonces, ¿tú separarías, Arturito, el uso de coenzima y ubiquinol o por lo menos en la mayoría de las enfermedades utilizan los dos? No, perfectamente yo pensaría que procesos agudos que se me están alargando en el tiempo, porque claro, lo normal es que todo proceso agudo haga resolución rápido. Hoy día sabemos, cuando entendemos la inflamación fisiológica y luego entendemos la inflamación patológica, pues entonces si una inflamación que está haciendo su proceso fisiológico y de golpe yo empiezo a sentir como una ralentización, allí yo puedo utilizar simplemente el coenzime, porque es un paciente que está sano, que tiene buena condición, que está pasando por un proceso agudo, pero que de golpe por deficiencia en la flora, toxicidad, falla en la fase 2 de detoxificación del hígado, cualquier cosa de esta no logra resolver, entonces el coenzime me puede ayudar ahí muy bien. Pero si yo ya estoy en un paciente con una patología como una diabetes, estoy en una patología como puede ser el paciente obeso, el paciente que ya viene marcado con un proceso inflamatorio crónico, o estoy en situaciones de inflamación mínima persistente de bajo grado, que son prácticamente la gran mayoría de las enfermedades del mundo moderno, etcétera, allí sí el ubiquinol se hace necesario. Y por lo tanto podría utilizar indudablemente las dos. Es muy individual, o sea, no podríamos decir, porque primero que todo no estamos haciendo ni esquema ni protocolo para tratar enfermedades, no, es este paciente que yo veo, y tú que casi en todos los casos que nos presentas en los congresos, etcétera, siempre está el ubiquinol, siempre está el coenzime allí, independiente de que utilices otra serie de medicamentos, o de que empleemos ortomolecular, o que empleemos nutrición, cualquier parte donde esté, indudablemente. Para mí sigue siendo sorprendente de que a pesar de todo lo que ha salido y de todo lo que hay hoy día en ortomolecular, nada está superando a coenzima y ubiquinol. Nada. Y 50 años después esos dos medicamentos siguen siendo reyes en su área, que es precisamente la mitocondria. Sí, yo que conozco muchas cosas de lo que me muestran para activar el funcionamiento mitocondrial y que he analizado muchas fórmulas. Coenzime es un medicamento que tiene todos los catalizadores. Claro. Y si hay un producto al que le falta un catalizador y el paciente está bloqueado precisamente en ese ácido succínico, pues va a tener las consecuencias y la rueda del ciclo de Krebs no se va a activar. Y es que yo pienso que lo lindo es cuando uno oye a Reykjavik hablar del concepto de la rueda dentada, ¿no? O sea, como cada catalizador entra a hacer su acción específica y por lo tanto, si a la rueda de golpe le faltan dos dientes, pues se podría quedar allí bloqueada. Entonces, entra a ser un remedio inespecífico de la función mitocondrial que permite entonces que podamos estar activando y que cuando conocemos todo lo que se ha hablado hoy día sobre sistemas enzimáticos, sabemos que muchas veces para que un sistema enzimático se reactive, todo lo que necesita es una pequeña dosis del sustrato. Y por eso, al revisar, como vamos a ver ahora, las concentraciones en las cuales está, que siempre si uno mira de 4, de 6, de 8, de 10, o sea, están en concentraciones que son totalmente funcionales. Porque primero hay presencia molecular real, pero en el sentido hormético de la microdosis que es actuar como un inductor para que el organismo responda de alguna manera específica a dicha información global que el remedio está entregando. Por lo tanto, entendiendo que las mitocondrias están en todas partes, pues este es un remedio universal, porque lo hemos podido utilizar y lo hemos utilizado con muy buenos resultados, desde gente sana como son los deportistas, al igual que lo hemos visto en gente enferma o en patologías que se están cronificando. El ubiquinol ya me cambia más los catalizadores del ciclo de Krebs por las quinonas.
Pero si empezamos a notar, las quinonas en la naturaleza son los medicamentos, o son los componentes exactamente que se dan cuando tú te estás envejeciendo. Porque cuando las hojas del árbol verde se ponen amarillas y caen al suelo y se ponen cafés, están llenas de quinonas. Y por eso cuando nos empieza a salir todas estas pecas y todas estas cosas de la vejez, son quinonas. Quinonas, claro. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, es el remedio de cuando ya el organismo va perdiendo toda su potencialidad energética. Y cuando tú lo logras sacar de allí, necesitas entrar con el coenzime para volverlo a subir. Entonces fíjate cómo son dos medicamentos que pueden ir jugando entre sí o con los que podemos ir jugando entre sí dependiendo de cómo el paciente va respondiendo. Y lo podemos inyectar desde intravenoso hasta segmento metamérica, hasta en puntos de acupuntura, es decir, donde el organismo lo necesita. ¿Con qué regularidad? Yo pensaría que normalmente estos son medicamentos que una vez a la semana funcionan muy bien. Mas eso no quiere decir que un paciente en una situación muy grave no lo podamos poner día por medio, 3 veces a la semana. Pero uno podría arrancar lunes, miércoles y viernes, primera semana, la segunda semana lunes y jueves, 2 semanas más y luego una vez a la semana. Lo que sí es muy importante, y es la experiencia que yo tengo, es que a pesar de que el paciente logre su punto de equilibrio y de estabilidad, podrías continuar cada 10 días, podrías continuar cada 15 días, podrías continuar cada mes. Y a veces, muchas veces, esos tratamientos de activación y regulación mitocondrial pueden ser tratamientos de 4 a 6 meses. Porque en un paciente crónicamente enfermo, con que los síntomas hayan desaparecido, no quiere decir que el problema sea solucionado. Y como vemos, y creo que es una de las imágenes que estuvimos analizando, el exposoma tóxico de la mitocondria es tan amplio y va desde alimentos, aire contaminado, fármacos que son terribles, los fármacos químicos muchas veces sobre la mitocondria, y la historia del paciente puede haber sido muy larga de un exposoma tóxico y de una epigenética negativa. Pues yo siempre le digo al paciente, hombre, si te has enfermado en 50 años no te vas a curar en 15 días. Y por lo tanto yo pensaría que dejar a la mitocondria en el punto puede necesitar un tiempo largo. Maravilloso, maravilloso, Arturo. Bueno, nos quedaron claras muchas cosas, gracias. Ahora que mencionaste la palabra deporte, quiero comentar una anécdota que viví con el doctor Carlos López. Una vez estuve con él en un estadio de fútbol porque tú eras el médico deportólogo del equipo juvenil de fútbol. En Colombia. Y un chico se lesionó y él llevaba su botiquín. Y yo dije, va a sacar un Traumel para la lesión muscular que tenía el chico, y cuando lo veo que saca un coenzime y ubichinón y empieza a inyectárselo a nivel muscular. Para mí eso me sorprendió muchísimo y quiero que sepas que lo recuerdo como si fuera ayer. Pues muy buena anécdota, gracias. Sí, yo sé que eres un experto en mitocondria, Carlos, y por eso me encanta que estés aquí. Y quiero escuchar tu experiencia. La mitocondria, realmente tengo un sesgo con la mitocondria. Cuando uno es médico del deporte, trabaja con la mitocondria todos los días. Y vuelvo a Reykjavik, ¿no? Reykjavik decía que los sistemas son sistemas fluyentes. Los sistemas fluyentes, por donde pasa materia, gastan energía. No violan las leyes de la termodinámica, cumplen la primera y la segunda ley de la termodinámica. Increíblemente, la energía que entra y la que sale no es la misma, porque una parte de ella se dispersa en calor. Y eso es lo interesante de la segunda ley. ¿Te acuerdas que lo discutíamos mucho en temas de entropía, Arturito? Pero quien regula esa entropía y que rompe y le da la vida a la vida, es definitivamente esa capacidad de producir fosfatos de alta energía. Y ese órgano que produce fosfatos de alta energía es definitivamente la mitocondria. Hoy está muy clara la relación que existe entre la disfunción mitocondrial y el alto riesgo de morir tempranamente. Nosotros en el laboratorio de fisiología lo medimos todos los días. Nosotros medimos mitocondrias todos los días. De una manera muy simple. Nosotros subimos a las personas en una bicicleta ergométrica, en una cinta trotadora, y literalmente le sacamos el jugo. Y al sacarle el jugo y determinar cuál es el rango de su motor, ¿no? Digámoslo así, su máxima capacidad de potencia y trabajo, nosotros determinamos esa relación precisamente entre mortalidad, el riesgo de mortalidad temprana y esa capacidad física
porque indirectamente estamos midiendo las mitocondrias. Sabemos muy claramente, por ejemplo, que una unidad metabólica, porque siempre estamos hablando de metabolismo, metabolismo se refiere a toda esa capacidad bioquímica del organismo de producir calor, como una manifestación de la energía que sirve para nosotros como energía potencial para movernos, reproducirnos y vivir. Por lo tanto, cuanto más calor produce una máquina, digamos, es más potente. Entonces, una unidad metabólica es la capacidad que el cuerpo produce estando en reposo, una unidad. Entonces, hace unos días vi a Jalison Pantano, que es un gran atleta, que ha ganado algunas pruebas del Tour de Francia, y el tipo fue capaz de sacar 24 unidades de calor. O sea, fue capaz de subir del reposo a su máxima capacidad 24. Hoy sabemos que las personas que sacan menos de 9.5 unidades metabólicas en una prueba de esfuerzo, su riesgo de mortalidad va aumentando notablemente. Con un cirujano plástico en Cali estamos ya midiendo el riesgo de mortalidad prequirúrgico cuando esa capacidad es menor a 4 unidades metabólicas. O sea que digamos que si te fueras a operar de la rodilla y aparentemente estoy bien. Aparentemente estás bien, y si hiciéramos una prueba de esfuerzo simple que dura 10 minutos y tu capacidad fuera de menos de 4 meses, yo sugeriría no operar, porque el daño es mitocondrial y no soportaría la cirugía. Genial, y eso está mostrando esas unidades de calor. Claro, de y calor. es todo el trabajo de la mitocondria y de la capacidad que tiene el sistema Está de mostrando la transformar función energía. mitocondrial. O sea, ese O sea paciente que- no aguanta el catabolismo. No aguanta el catabolismo y entonces el paciente Sí. entra en riesgo. O sea ¿ya? que estás diciendo algo súper importante. O sea, un paciente que va a una cirugía, cualquiera que sea programada, Claro, ya es un candidato a utilizar ubiquinol. ubiquinóico en sí, Y también para prevenir complicaciones. Una buena anécdota, ¿no? posquirúrgicas. Mi esposa tiene a nuestro segundo bebé y sale con ese temblor de hipotermia que da pues salir de una sala de cirugía fría y que tenía a mano ubiquinónico encima. Recuerdo que fue un milagro. Apenas puse las primeras gotas, con isofacto desapareció el temblor. Ese día más me enamoré todavía más del ubiquinónico encima, porque claro, fue isofacto, así como un gran milagro desapareció el temblor. Entonces, entender esa capacidad que tiene la mitocondria de regular muchas funciones como las que tú nombraste, implica toda la profundidad de la vida y del control energético del sistema. Por eso es que es tan importante la mitocondria para nosotros. Y Su por acción eso es tú ubicuitaria. siempre me viste a mí decir, ¿no? Y siempre lo dije en las conferencias, y a veces generó alguna polémica lo que dije, porque para mí toda firma de tratamiento, y ahí difiere un poquito Arturo, pues, en el sentido de que puede, claro, repartirse el medicamento, pero para mí la firma de todo tratamiento que se haga con medicamentos bioterapéuticos debe llevar ubiquinol encima. O sea, Digamos, tú siempre los utilizas siempre, juntos. juntos, es la firma para todo, Cada- es la firma para todo. Yo todos mis tratamientos los firmo, ese es el Picasso final, la firma final, ubiquinónico encima. No hay tratamiento, sea infeccioso, detoxicación, regeneración de tejidos, todos llevan ubiquinónico encima. Porque precisamente se trata de eso, ¿no? Arturito habló hace un rato de algo interesante y es cómo son engranajes, ¿no? Este engranaje también depende del oxígeno. El oxígeno es interesante porque si hay hipoxia, hay acidosis metabólica, hoy estamos hablando de efecto Warburg, de cómo hay falta de oxígeno a nivel de pocas células, y no voy a explayar en eso porque es importante, pero en el ambiente celular puede haber hipoxia, generación de ácido láctico. Hoy, antes de salir para acá a esta conferencia, mi paciente llegó y tenía deshidratato. ¿Qué te pasó? No, me llegó el INVIMA. Imagínense el estrés, cómo provoca también esa gran cantidad de acidosis metabólica, y la paciente me llegó hoy con 10 de lactato. O sea, una forma indirecta en que yo mido la acidosis es el lactato, aunque mucha gente ha dejado de usarlo y le da una interpretación diferente, pero aprendí mucho sobre el lactato y, digamos, yo controlo a mi paciente y mido el lactato. Lo primero que mandé a aplicarle a mi paciente hoy con eso fue, obviamente, un antioxidante potente, que es la vitamina C, y metalubichinónico encima, ¿sí? Porque es la firma de todo tratamiento. Y ahí Podría viene- ser y ahí viene- terapéutica antiestrés. Ah, obviamente, entonces mire, Posiblemente. claro, pero obviamente lo que hay es una disregulación, ¿no? Ok. Disregulación. El ubiquinónico coenzime ayuda a centrar todo, porque coenzime trabaja sobre principalmente los catalizadores del ciclo de Krebs. Ubiquinón tiene algunos componentes internos del transporte, o sea, de los citocromos, y algunos catalizadores externos.
Entonces, lo que hacen es realmente recomponer absolutamente la función que se encuentra alterada desde el punto de vista de la energía celular. Al ocurrir eso, todos los sistemas se estabilizan. Y esa es la magia que tiene Ubiquinón Coenzima, porque permiten, por ese efecto hermético del cual habló Arturito también, en pequeñas dosis, lograr un estímulo tan profundo en las células y en las mitocondrias que permiten precisamente la estabilidad de la producción de la energía en el sistema. Eso es como ponerle a uno, ahí sí, óxido nítrico, ¿no? Yo tengo un auto y necesito acelerarlo un poco, pues le meto óxido nítrico. El óxido nítrico es ese Ubiquinón Coenzima en esas pequeñas bajas dosis que permiten precisamente esa acción. Cuando Reykjavik seguramente hablaba de esto, y seguramente en aquella época ya Otto Warburg planteaba de ese efecto Otto Warburg, donde posiblemente la célula se convierte en una célula anaeróbica para sobrevivir, pues es una realidad. Les voy a poner un desafío. ¿Qué tan largo es el sistema cardiovascular? Juntemos todas las arterias, una tras otra. Se pueden llenar, yo por ahí lo estudié en algún momento. Y es un ejemplo que yo siempre pongo como 4 canchas de tenis. No, amor, más que eso. Es equivalente a 3 veces la vuelta al planeta Tierra. Vos 2, Arturito 3. A tres vueltas en la Tierra. En el planeta Tierra. Y en esa cantidad, solamente tienes 5 litros de sangre promedio. Dios. Para distribuir la sangre en esa cantidad, y eso que solamente la tubería, imagínate los terrenos. Es muy lógico, y por eso la vida es un milagro, que a muchos lugares de las células, o muchas células en el organismo, nos llegue oxígeno y hacen hipoxia. ¿No? Que allí es, por ejemplo, esa combinación tan maravillosa de la microdosis del ozono con el ubiquinón y el coenzima. Claro, para reactivar toda la parte de oxígeno. Entonces a mí se me ocurrió que precisamente la firma de todo tratamiento oxidante, sea ozono inyectable, o sea ozono en gran hemoterapia, o ozonoterapia hiperbárica, cámara hiperbárica, todo tratamiento debe llevar como firma final ubiquinón Coenzima. Maravilloso, o sea que es un gran regulador del endotelio vascular. Obviamente, ¿no? Como de aquí vamos a sacar muchos capítulos y próximamente hablaremos de otro capítulo, ya lo escogeremos. Posiblemente ahora que te escuché hablar de la producción de radicales, de la mithormesis, pudiésemos hablar de claro, también tiene que ver con la regulación de radicales libres. Sistema Vitagen, radicales libres, en dosis fisiológicas que pueden ser grandes activadores de todas las funciones mitocondriales, porque en dosis elevadas pues son grandes destructores de las funciones mitocondriales. Esa es la maravilla de la hormesis. Claro, y que Ubiquinón Coenzima nos pueden dar esa capacidad de recuperar esa mitohormesis que perdemos a veces por los esposomas mitocondriales, ¿cierto? Entiendo eso. Bueno, entonces vamos a finalizar rápidamente analizando un poco la estructura, ¿cómo es que le llamas tú, Arturito? La arquitectura. La arquitectura del remedio. La arquitectura del medicamento, porque yo creo que uno comprende la acción de un medicamento analizando sus componentes. A mí no me pueden decir, utiliza esto para el hígado graso. Muéstrame los ingredientes, lo que tiene, y yo empiezo a pensar fisiológicamente cuál es la interacción de todos esos componentes. Entonces, ustedes que son 2 expertos, yo no puedo perder esta oportunidad de aprender también y de que me digan, según el arquetipo del medicamento, cuál es la importancia que ustedes le ven a ese arquetipo, dónde lo utilizarían. Entonces, yo comenzaría con el profe Ovirne. ¿Te parece? No hay ningún problema. Y aquí yo también quisiera... Porque la experiencia vale, Bueno, hay una Los cosa... años no se improvisan. No se improvisan. Hay una cosa que me gustaría comentar, que es lo importante, y es que prácticamente todos venimos de la Facultad de Medicina. Claro. Donde aprendimos a trabajar medicamentos monomoleculares. ¿No es cierto? Claro. Medicamentos con una sola molécula, el Magic Bullet, una sola molécula que tenía un solo efecto sobre un receptor. Buscando un efecto pleiotrópico que es, en cierta forma, discúlpeme Arturito que lo diga, un poco utópico. Hasta en los genes lo estamos buscando y ya se damos cuenta que no. Y se van a chocar con los famosos medicamentos biológicos porque arregla una cosa y daña un montón. Otra. Es que el punto crítico, yo pienso, de todo
Y esa es la maravilla del concepto de los compuestos y de los somacores y toda esta fantástica estructura farmacológica que creó Requebec. Es que, primero, estamos tocando un piano. Por lo tanto, no estamos tocando una sola nota, estamos tocando muchas notas al tiempo, con lo cual podemos generar armonía. O sea, tú no puedes generar armonía así simple, que por qué a veces la música tan, tarán, tan, tarán, tan, Rock, tarán, okay. al rato tú, y por favor, que apaguen esa música, ¿no es cierto? Porque es totalmente disarmónica. Ah, eso sí, si usted entra en resonancia con ella es otra historia, Es Arturito, otra ¿no? historia, claro. Pero bueno, pero cuando tú ves la armonía que puede haber en un medicamento que está combinando elementos vegetales, elementos minerales, que está combinando cofactores y elementos con inmunocapacidad, y que además vienen en diluciones homeopáticas distintas, porque yo pienso que la gran genialidad de Requebec es haber creado los pentagramas, como yo le llamo, ¿no es cierto? De hecho, yo pinto el remedio siempre en lineecitas y punticos, como si fuera un pentagrama musical. Y el concepto de la arquitectura del medicamento Eso es trampa, yo lo Arturito. baso en el concepto del pentagrama musical, que me permite entonces, por ejemplo, ver cómo en las bajas potencias, abajo del pentagrama me pone, por ejemplo, siempre los vegetales. Perdón, Arturito, eso es trampa porque usted tocó piano con Requebec y esa es la trampa, ¿ven? En la parte media me pone los cofactores y en la parte alta me pone generalmente los inmunomoduladores o inmunoestimuladores. Entonces, que una de las cosas que yo siempre le recomiendo a la gente, cojan 4 marcadores, marquen todos los elementos vegetales en verde, los minerales en amarillo, los cofactores en naranja y los como los SUIS, etcétera, en rojo. Y automáticamente usted verá cómo cuando eso lo mira ya en la estructura del medicamento, uno ve que es una estructura musical totalmente, que está tocando distintas partes de lo que hoy día entendemos son el concepto de las redes y que permite entonces hablar de medicamentos multimodo, multiobjetivo. Multimodo porque al tener varios componentes lo puede hacer de maneras distintas y multiobjetivo porque esos distintos componentes pueden tocar o actuar sobre diferentes lugares del sistema. Por lo tanto, esta es terapia sistémica, no es terapia local. Y entonces nos lleva a empatar Y con el eso, concepto holístico de la exactamente, y medicina. eso es su bichinónico encima, Arturito. Claro. El tratamiento es sistémico. Es totalmente. Es el diseño del arquetipo del medicamento, de la arquitectura del medicamento, es tan lógica desde la bioquímica y sus componentes que realmente es un remedio que actúa en todas las células, porque en todas las células hay mitocondrias, en todas las células hay ciclo de Krebs, en todas las células está engranado junto con el transporte de electrones para producir energía y la utilización de la energía. Entonces, Muy bien. Entonces vamos a analizar rápidamente, porque podemos profundizar en otra conferencia, Claro, sí, pero está entonces bien. para que de pronto cada uno de los tips más importantes según lo que observan de este pentagrama de cada uno de estos medicamentos. Entonces vamos a estudiar coenzime ubiquinol y comenzamos con el coenzime compositum y aquí está el pentagrama del coenzime. Voy a acercar el computador para poder ver nosotros acá más de cerca los componentes y que comience pues, bueno, cualquiera de los dos, según lo que van observando. Quiero comentar una cosa en particular y es ver que todas las potencias están en pares, de 4, de 6, de 8, de 10. No hay ninguna potencia impar. No hay impares. O sea que todos los componentes, cada uno en su dilución correspondiente, están vibrando en paridad. En paridad. No hay Bueno. ningún impar como puedes encontrar en otros medicamentos compuestos. quiero llamar la atención. El primero en la lista, fosfato de alta energía, adenosintrifosfato. Perfecto. Definitivamente, ¿no? Para aumentar las unidades de calor, como lo Es estaba el intermediario explicando. químico común. Ok. O sea que es la molécula que permite que otras se muevan dentro del sistema. Muy bien. ¿sí? Ahora, aquí hay dos cosas La bien- palanca. Hay dos cosas bien importantes. Fíjate, él pone un solo vegetal, la beta vulgaris No, conditiva. tiene dos, tiene pulsatilla pratensis también. Mira, aquí está la pulsatilla Ok. pratensis a la A D6. la D6. Porque es que la siguiente diapositiva, ya te regreso a Ya. esta. Pero en la siguiente diapositiva Claro. lo dividí por núcleos farmacológicos. Perfecto. Entonces aquí tenemos núcleos farmacológicos vegetal, que sería pulsatilla pratensis y beta vulgaris Beta vulgaris conditiva. es un tremendo depurador. Ok. Frente a pulsatilla, que es un
modulador de matriz extracelular, que nosotros hace muchos años, recuerda Mónica, le llamamos el ablandacarne, ¿no? Sí, claro. El nunca lo medicamento olvidaré. que Sí. tiene la propiedad de despolimerizar toxinas de la matriz extracelular. Ok. Hay otra cosa importante que quiero que miren y es la cantidad de vitaminas que tiene, ácido Sí, señor, ascórbico, ácido ascórbico. tiamina, tiene piridoxina, etcétera. Pero observen que todas las vitaminas las pone a la D6. Dilución de 1 en 1.000.000, donde estas vitaminas no tendrían efecto nutricional, no tendrían efecto vitamínico, sino que tendrían efecto de riel de conducción, porque tú sabes que, por ejemplo, las vitaminas tienen su forma activa, que normalmente es, por ejemplo, la piridoxina tiene que convertirse en un fosfato de piridoxal para poder hacer su acción. Entonces, al estar en esa dilución de 1 por 10 a la menos 6, está en una concentración donde lo que hace es estimular los sistemas enzimáticos dependientes de dichas vitaminas. Sí. Entonces, Y muy no opera importante como nutriente, claro, opera como regulador funcional. recordar que el NAD, el FAD, que es en esa engranaje que hay entre el ciclo de Krebs y el transporte de electrones, donde hay óxido-reducción y el NAD y el FAD se oxidan, es donde se produce el ATP. Y estos cofactores son los que determinan precisamente esas estructuras, el NAD y el FAD, ¿no? Es lo que estás hablando, Claro. Aquí que, quiero- Dentro del ciclo de Krebs. que coloqué exactamente, en ¿no? esta siguiente diapositiva. Claro, aquí los ves, Pasa la lo tienes siguiente, muy podemos interesantemente. retroceder Pero otra vez. devuélveme un instantico porque Claro. quiero que miremos una cosa. Devolvamos. Aquí tenemos magnesium, manganum, fosforicum. ¿No es cierto? Tenemos manganum, fosforicum y magnesio. Sí. Y magnesio, manganeso y fósforo son los 3 minerales que el ciclo de Krebs necesita para garantizar su actividad. Su actividad. Entonces, afuera no solamente tenemos las vitaminas, tenemos magnesio, manganeso y fósforo. Y esa combinación de manganum fosforicum y magnesium oroticum, además uno se dice, ¿cómo es que a Reykjavik en los años 50 se le ocurrían los orotatos, los citratos? Pucha, si eso es de la ortomolecular de los últimos... Es un conocimiento en ¿Ah? bioquímica, de los últimos la 10 cosa años, más impresionante. Él sí. pensando, porque fíjate que casi él no utiliza un sulfato, que es una sal Claro. mucho menos reactiva a un orotato o a un ascorbato o a esas sales alcalinizadoras, además, que tienen un papel fundamental porque sabemos que el pH ácido es crítico en la salud. Entonces, uno se sorprende realmente de la genialidad de este hombre diseñando esos remedios. Ya, interesante. Manganeso. Sin el manganeso, la insulina no funciona. Claro. Factor número 2, ¿no? Magnesio. El 75% del magnesio realmente está unido al adenosintrifosfato. Realmente es una sola molécula. Adenosintrifosfato magnesio. Por O eso sea, el sí, magnesio tiene luz. por eso el magnesio tiene luz. Sin el magnesio, el ATP no funcionaría. Por eso las deficiencias de magnesio son importantes y Reykjavik aquí lo preveía de una manera muy interesante, ¿no? Maravilloso. Sí, Bueno, yo excelente. quiero aportar algo también Por a este pentagrama. Aquí hay 2 plantas muy interesantes. La Beta vulgaris conditiva, que está a la D6, a la D4 teníamos algo más, perdona. Esa es la de La Beta vulgaris conditiva a la D4 y a la D6 la pulsatilla pratensis. La Beta vulgaris conditiva es la remolacha. Y hay un trabajo de investigación que tú lo conociste porque ganó el premio Reykjavik del doctor Ritken, que trabajó en pacientes con dispepsia y pacientes a los que en la biopsia le había ya encontrado pues gastritis crónica, erosiva, con Helicobacter pylori positivo. Y él empezó a inyectar coenzime compositum y ubiquinol compositum intramuscular en los pacientes que daban positivo al Helicobacter pylori. Después de un mes de tratamiento, volvió a tomar biopsias y ya no había Helicobacter pylori. Y no trabajó ni con ningún antibiótico, Claro. con ningún antiácido ni nada, porque Beta vulgaris conditiva es un gran regulador de la producción de ácido clorhídrico. Y fíjate que cuando tú lees a los naturistas antiguos, ellos mandaban la remolacha para comerse cruda como un gran medicamento. Medicamento, sí. medicamento Había la para cura de remolacha, que se acuerda, cura de nosotros la remolacha. hacíamos, aquí la hicimos en esta clínica. Y los jugos de remolacha, ¿no es Sí, cierto? señor. Entonces uno ve cómo indudablemente él toma elementos porque son elementos de la fitoterapia. Claro. Y al usarlo a la D4, 1 por 10 a la menos 4, estás
O sea, la fitoterapia a la D3. A la D4 está en el renglón, Casi. En el límite. En el límite entre lo que podríamos llamar un fitohomeopático, ¿no es cierto? Una fitoterapia homeopatizada, porque la D4 es muy fuerte desde el punto de vista de reacción celular. Bueno, maravilloso. Y otra cosita que observo de esto que me hace pensar mucho en el uso de coenzime compósito en la regulación de pacientes con problemas hormonales en la pulsatilla pratensis, ¿sí? Yo no sé si recuerdan una charla que tuvimos una vez donde hablamos de la vía de la esteroidogénesis y cómo la molécula de colesterol es el que inicia la vía de la esteroidogénesis para producir estrógenos, andrógenos, testosterona, y que cada una de estas hormonas sexuales tienen una estructura tridimensional de ciclopentano peridrofenantreno que es exactamente igual a la anemonina, que es la sustancia básica de la pulsatilla pratensis. Por eso la pulsatilla pratensis siempre se ha utilizado para inducir la ovulación, para problemas de fertilidad, etcétera, porque es como una imagen en espejo de un estrógeno. Es que pero ¿Sí? Fisher, que es uno de los fitoterapeutas grandes del mundo, habla de imágenes en espejo. Moléculas que son muy similares y que permiten que en un determinado momento, cuando algo está fallando, la otra, por su imagen en espejo, pueda reemplazar esa deficiencia o esa disfunción o esa disregulación. Entonces, pulsatilla es una imagen en espejo y por eso es un remedio femenino en la homeopatía. Sí, y sería una imagen en espejo de esos estrógenos, se parecen mucho a los estrógenos. Sí. Entonces yo pensaría que el coenzime compositum puede ser súper importante en todas las pacientes que tienen alteraciones hormonales de cualquier tipo, llámese infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, ¿qué más? Ayúdenme, amenorrea. O sea, ahora que estoy atendiendo cantidades de pacientes que Acné, acantosis nígrica, con amenorreas después de hacer unos cambios nutricionales, porque ahora la moda es ser extremadamente, pues no estoy criticando nada, pero yo a veces pienso que nuestros adolescentes no están bien orientados y se van a un vegetarianismo extremo. Claro. Con déficit de vitaminas del complejo complejo de B, manera sí. extrema. O del todo. zinc también, que es importante, o de manganeso. Sí, y tengo pacientes que llevan 2 años, Pero 3 no es el años, 5 vegetarianismo, años sin es- menstruar. no, es- Falta de información. Fa- ¿no? se va- o el equilibrio de la Y se van alimentación. sobre todo por un concepto vegano extremo, Sí, exactamente, eso ha pasado. entendiendo que ese concepto puede, con el paso del tiempo, llevar a disfunciones y problemas nutricionales de base, ¿no? Producción proteica. Pero entonces yo pienso que el coenzime nos ayudaría en esa regulación hormonal de la producción de estrógenos en la mujer. Claro, está muy claro Sí. que, claro. Y la Ahora, no quiere decir participación que el en el- coenzime no sea masculino. Porque al ¿cierto? final actúa, acuérdate que es espejo sobre la estructura básica de las hormonas. De las hormonas. No tiene nada no que ver con necesariamente o las estrógeno femeninas. o andrógenos. Posiblemente Sí, claro. cuando se hizo la patogenesia de pulsatilla, pues Es un poco más femenino. Lo manejaron más creándola hacia la mujer. Pero Bueno, eso no la- quiere. Bueno, también hay hombres pulsatilla, ¿no? La mito- Algunos vemos la propaganda. Yo veo propagandas de la televisión y lloro, ¿no es cierto? Un poquito Tengo pulsatilla. Hay que recordar que las hormonas en general, la mayoría son mineralocorticoides y glucocorticoides. O sea, están estrechamente relacionados con la función energética. O sea, eso no hay que olvidarlo porque son esenciales, ¿no? Las moléculas de las que tú hablaste, el manejo de colesterol, son dependientes estrictamente de la función mitocondrial también. Absolutamente. Maravilloso. Hay Bueno, una sí. cosita porque fíjate que aquí tenemos un tremendo aminoácido que es la cisteína. Y cuando hablamos de cisteína, cistina, metionina, y hablamos automáticamente de fase 2 de detoxificación hepática. Entonces fíjate cómo él le pone un solo aminoácido, cisteína, para dar ese toque de activación, porque el gran problema es que la citocromo P450, la fase 1 del hígado, nos lleva a mucha toxicidad si tenemos una fase 2 insuficiente.
Y con la beta vulgaris conditiva, que es la remolacha, activador de fase 2, más cisteína, el aminoácido de toque, para activar todo esos mecanismos de aminoácidos jugando el papel depurativo y detoxicante hepático. Y eso no dice, carajo, ese es un remedio fantástico. Bueno, aquí hay que nombrar a la doctora Organela, ¿no? Es que no solamente la mitocondria, es que la mitocondria es un misterio. No sabemos si fue un parásito, una riqueza que se metió en las células, pero a veces son los lisosomas que inicialmente empiezan a adquirir funciones mitocondriales y luego maduran y se vuelven mitocondrias. O sea que todos estos fenómenos que tienen que ver con la desintoxicación hepática, donde en el hígado hay una gran cantidad de lisosomas y gran cantidad de mitocondrias, es importantísimo también, precisamente allí, por ejemplo, una combinación EPAR, EPEL, ubiquinón y coenzime en la desintoxicación hepática, increíble. Ni que hablar, pues, de combinarlo con un buen kit de detox, ¿no? Con un Ifomyosot, con un Berberis. Maravilloso. Y te tengo otro dato importantísimo. Y con esto cerramos el capítulo de coenzime. Ahora que hablaste de la citocromo P450, resulta que la mitocondria es la que produce el grupo prostésico hemo, que hace parte de sistemas enzimáticos tan importantes como la citocromo P450 y como las ciclooxigenasas. Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces ya nos vamos a meter en otro papel, la inflamación. La inflamación, claro. Entonces eso usted tiene un proceso inflamatorio desbordado y usted utiliza uchibicinón y coenzime y lo regula. Y fíjate por qué muchísimas veces cuando el proceso agudo se te empezó a fallar y se te empezó a volver subagudo y la inflamación pasó de aguda a subaguda, que es lo que no queremos porque luego se va a cronificar. Ese golpe que puede dar el coenzime allí es tan importante para ayudar a salir de esa situación. Yo insisto, la firma es de los dos. Sí, no, generalmente yo uso los dos. Lo que no hago es ponerlos en la misma jeringa, los uso por vías distintas. O una intravenosa y la otra local o viceversa. ¿Tú también los usas por largos periodos de tiempo? Sí. Yo lo uso por largo. Si, por ejemplo, un tratamiento dura en promedio 10 semanas, siempre las 10 semanas llevan ubiquinón y coenzima. Claro. Maravilloso. En alguna época que teníamos la posibilidad de catalizadores independientes, pues uno jugaba un poquito con el catalizador que uno suponía podría ayudar, pero realmente ubiquinón y coenzima es una fórmula mágica que ayuda de una manera estructurada sistémicamente a mejorar la función de un organismo que puede estarse desbordando. Maravilloso. Hay dos cosas que podríamos decir de estos medicamentos, que son universales y ubicuitarios. Excelente. Universales y ubicuitarios. Y trabajan en redes. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que nos emocionamos mucho, nos alcanzó el tiempo para coenzime, pero propongo algo importante. Como esto tiene un segundo capítulo, esta reunión de los tres, vamos a iniciar el próximo capítulo con el análisis de la arquitectura del medicamento del ubiquinón, y entonces vamos a tocar temas importantes como la mitohormesis, la producción de grupo hemo desde las mitocondrias, la inflamación, los inflamasomas y la hipoxia. Y la hipoxia, sí. Y si vamos a hablar de inflamasomas, yo invitaría también a otra persona aquí, que seamos 4. Invitaría a la doctora Eda, que sabe mucho de inflamasomas, a ver si nos aporta algo sobre la mitocondria y los inflamasomas, a ver qué nos dice también. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Arturo, gracias Carlos, y nos vemos en el próximo capítulo de esta importante discusión académica. Muchas gracias. Gracias.